Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Por favor, hermanos, ahí vamos a estar teniendo la enseñanza de la palabra de Dios esta mañana. Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Ojalá que todos tengamos una Biblia, que todos lleguemos a esta porción que vamos a estar estudiando esta mañana. Éxodo capítulo 19. La enseñanza del día de hoy, hermanos, se titula ¿Obedeces los límites de Dios o tú le pones límites a Él? Sí, vuelvo a repetir. ¿Obedeces los límites de Dios o le pones límites a Dios? Ese es el tema de la enseñanza del día de hoy. Éxodo capítulo 19, versículo 9 en adelante. Dice la palabra de Dios, les invito a que me sigan con su vista. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba con él en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen en los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: Señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: Ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Oremos al Señor. Padre bendito, en esta mañana, Señor, pedimos el auxilio de tu Santo Espíritu, que pueda quebrantar nuestras vidas, nuestros corazones. Padre bendito,
que nuestras vidas sean edificadas esta mañana a través de tu palabra, y que sea tu Santo Espíritu el que aplique esas verdades a nuestra vida, Señor. Recibe la honra y la gloria de lo que tú harás esta mañana en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. La pregunta, hermanos, es: ¿obedeces los límites de Dios o tú le pones límites a Él? Desde la salida de Egipto, hermanos, cuando el pueblo de Israel salió con mano poderosa, habían pasado únicamente 3 meses al llegar al monte Sinaí. Habían llegado a un lugar que se llama Refidim, y de ahí, hermanos, caminaron muy poco y llegaron a las orillas o al pie del monte Sinaí. Y ahí acamparon delante del monte. Esto, hermanos, me llena de asombro, porque cuando usted y yo leemos la palabra de Dios en el libro de Éxodo, podemos ver que el pueblo de Israel, por su necio corazón y por su incredulidad, tuvieron que vagar en el monte Sinaí o en el desierto del Sinaí por más de 40 años. Pero lo que les llevó a salir de Egipto, salieron con mano poderosa. De hecho, en el 19:5 de este mismo pasaje dice que Dios les dijo a ellos lo que les había hecho al pueblo de Egipto, y que además los había sacado sobre alas de águila y los había llevado hasta ahí. Dios había dividido el mar rojo, pero no solamente esto, sino que Dios había mandado plagas al pueblo de Egipto y había hecho estragos en esa nación, que había endurecido su corazón delante de Dios al no dejar salir a su pueblo. Y cuando salieron con mano poderosa, los mismos egipcios, hermanos, se quitaban las alhajas que llevaban puestas y les daban sus tesoros y les decían: ya salid entre nosotros, vayan, corran, y los corrían. Porque Dios había mandado a su ángel en la noche, ¿recuerdan? Y había dado muerte a todos los primogénitos. Así que el pueblo de Egipto estaba aterrado, hermanos, y cuando ya habían caminado cierto tiempo, dice la palabra de Dios que aún así Faraón endureció su corazón y fue tras el pueblo de Israel. Y Dios les estaba diciendo: todo esto lo hice por ustedes. Todo esto los he traído hasta este momento, los he traído hasta mí con mano poderosa. Los he traído como si los hubiese traído sobre las alas de un águila, sanos y salvos hasta este momento. Dividió el mar rojo, les dio a beber agua amarga en el lugar llamado Mara, las endulzó y les dio aguas, y después de eso los llevó hasta el monte Sinaí, y ahora el pueblo estaba ahí. Pero Moisés, Dios había hecho un pacto con Moisés y le había dicho, vean conmigo ahí en el capítulo 19, por favor, capítulo 19, y en el versículo 5, Dios le dice a Moisés: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas esas palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, o sea, unidos. Todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Notaron? Dios les dice a ellos: si prestares oído a mi voz, si guardares mis preceptos, mis mandamientos, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. La soberanía de Dios, hermanos, se manifestó en el pueblo de Israel. No los escogió por ser el pueblo mejor que las naciones que existían, no.
No los escogió por algo especial que ellos tuvieran o alguna virtud, no. Los escogió Dios, hermanos, porque Dios es un Dios soberano. Por eso los escogió. Y los estaba escogiendo para ser una nación santa, para ser su especial tesoro. Y los había traído hasta el monte Sinaí porque Dios, hermanos, quería mostrarles cosas preciosas al pueblo de Israel. Sin embargo, la lectura que hicimos, hermanos, nos habla de los límites. ¿Notó usted eso? Miren, vea conmigo, por favor, ahí en el 19 y en el versículo 12. Y señalarás, le dice Dios a Moisés, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis, ¿qué cosa? Sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. Ahora bien, investiguemos un poquito. Vivimos, hermanos, en un tiempo donde muchas personas no quieren límites de ninguna índole. Sin embargo, desde el principio Dios ha establecido los límites al hombre. Usted va manejando en la carretera y dice ahí, ¿verdad? En la carretera, límite de velocidad. ¿Sí o no? 110 kilómetros máximo en carretera. Incluso en la 5 de febrero, ¿sabe cuál es el límite de velocidad? 80 kilómetros. ¿Y sabe quién lo respeta? Nadie. ¿Sí o no? Nadie. Hay lugares donde dice 40 kilómetros porque son curvas y nadie respeta. Todos pasan como 80. ¿Sí? Usted va a los parques industriales. Yo todos los días visito parques industriales y dice ahí 20 kilómetros por hora. Intermitentes encendidas. Y muchos obedecemos, muchos no obedecen. ¿Sí? Y toda la vida, hermanos, estamos viendo límites. Pues tú vas a un trabajo y dice el dueño del trabajo, dice, aquí tienes que entrar a las 8 de la mañana en punto. Si llegas a las 8:01 ya es retardo. Y nosotros nos molestamos, ¿no? Ay, ni siquiera pueden dar 10 minutos de tolerancia. Y empezamos a quejarnos porque no nos gustan los límites. En el hogar, ¿los hijos tienen límites o no? ¿O deberían de tenerlos? ¿Sí o no? En mi casa hay un límite. Había límites cuando mis hijos estaban solteros. Te quiero aquí a las 10. Papá, pero es que, bueno, a las 11 pues, pero recuerdo al papá de Ramiro, o la Mendy, a Tony. Tony un día fue a ver a su novia y un día llegó a su casa después de las 11 y el hermano le echó llave a la puerta y no lo dejó entrar. Y ahí tienes a Tony afuera de su casa en el carro durmiendo hasta el día siguiente. Y Tony aprendió que tenía que llegar temprano. ¿Cómo ven, hermanos? Porque no estamos acostumbrados a obedecer los límites. Y todos batallamos, hermanos, con los límites. Yo recuerdo, ¿verdad?, que cuando yo estaba con mis papás viviendo, yo quería desvelarme hasta las 3 de la mañana viendo la televisión, como un adolescente, ¿verdad? Y mi papá apagaba la tele a dormir todos. No me dejaban. Y ahora que yo ya soy un papá, ahora que yo tengo la responsabilidad en mi casa y que yo puedo decidir de dormirme hasta las 5 de la mañana viendo un programa de televisión, no lo hago. ¿Por qué no lo hago ahora? Porque tengo que descansar, porque tengo responsabilidades, porque sería un mal ejemplo, por muchas cosas. ¿Me explico? Pero los límites han sido diseñados. Y miren, rápidamente, ¿para qué son los límites? Número 1, los límites, hermanos, muestran la autoridad de Dios y su santidad. ¿Amén? Escuchen, los límites muestran la autoridad de Dios y su santidad. Dios es soberano y tiene derecho a establecer normas. Santifícalos y laven sus vestidos.
Esto tenía que suceder 2 días antes, y al tercer día Jehová iba a descender al monte. O sea, lo que Dios estaba diciendo: dile al pueblo de Israel que venga y pueda ponerse a cuentas con Dios. Santifícalos. Y tú y yo, hermanos, tendríamos que venir todos los días y pedirle a Dios: Señor, ¿cómo está mi vida espiritual? ¿Estoy viviendo una vida espiritual que a ti te agrade? ¿Hay pecados en mi vida que estoy ahí acariciando, que no los quiero soltar? ¿Hay pecados con los cuales me siento a gusto? Tendríamos que pedirle a Dios y decirle: Señor, ayúdame. Desde el día viernes, ¿no, hermanos? Estarme santificando para venir a la casa de Dios el domingo, ¿no es cierto? Y prepararnos y venir, hermanos, con toda la actitud de poder aprender de su palabra, de reconocer la autoridad de Dios, de santificarme, de limpiar mi vida para poder acercarme delante de Él como Dios quiere. Los límites que Dios pone, hermanos, a veces son los límites que demuestran la autoridad y su santidad de Dios. Dice en Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Dios es 3 veces santo. Y esa es la razón por la cual, hermanos, Dios abomina el pecado. Y tenemos que pedirle a Dios, hermanos, todos los días de nuestra vida que nos ayude a acercarnos a Él. Amén. Pedirle a Dios: Señor, ayúdame. Los límites, hermanos, son para nuestra protección. ¿Por qué creen que Melanie y Isaac llegaron en motocicleta pero con casco? Porque son ¿para qué? Para su protección. ¿Saben que cuando yo voy a Cámbaro, a veces me voy por Tarimoro? ¿Sí? Cuando voy a Cámbaro. Y cuando llego ahí cerca de Tarimoro, hermanos, en serio, en serio. Es un pueblo con muchas motocicletas. ¿Y sabe cuántos usan cascos? Nadie. Ahí va la señora de la escuela con sus niños, uno atrás, otro adelante, los niños sin casco, ella sin casco, y sale por allá otra moto sin casco, por allá veo otro sin casco. Los policías también salen, ¿verdad?, por ahí en sus carros, claro, pero no multan a nadie, parece que es un pueblo sin ley. Y yo iba manejando y yo me preguntaba, yo decía: ¿por qué no usan casco? Una caída, aunque vayas a 20 kilómetros por hora, ¿sí o no, Isaac? Aunque vayas a esa velocidad, puedes ahí fracturar el cráneo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos si sabemos que son para nuestra protección? Y los límites que Dios ponía era para la protección del pueblo de Israel. Señala límites, pon término, y el que se acerque o traspase el límite, ¿qué va a pasar? Va a morir apedreado o asaeteado, va a morir. Entonces los límites que Dios pone en nuestras vidas, hermanos, son para nuestra protección, y ahorita voy a hablar un poco más de ellos. Son para nuestra protección. Los límites que Dios pone, hermanos, también, hermanos, forman nuestro carácter, porque desarrollan en nosotros, hermanos, obediencia, desarrollan dominio propio y madurez espiritual en nuestra vida. Para eso son los límites, para que nosotros, hermanos, podamos ser obedientes. Amén. Si nosotros, hermanos, no obedecemos los límites, no podremos ser obedientes, no podremos tener dominio propio, no podremos alcanzar la madurez que Dios quiere. Así que los límites tienen un propósito definido en nuestra vida, y tenemos que pedirle a Dios y decirle: Señor, ayúdame a obedecer los límites que has puesto en mi vida. Vamos a verlos enseguida. Pero ayúdame, porque ellos están formando mi carácter. Y un día, los vecinos que te conocen, la gente de tu trabajo o tus mismos amigos con los que tú convives todos los días, dirán de ti: no, hombre, este muchacho o este señor o esta señora, cuando dice sí es sí, cuando dice no es no. Y si hablan de ti, hermana, ¿cómo respeta a su marido? O tú, hermano, que estás casado, van a decir la gente cómo instruye a sus hijos, cómo les enseña el camino correcto.
Ese rato mi esposa y yo, que se levantó en la mañana, nos levantamos en la mañana y mi esposa había prendido la televisión un ratito y mirábamos la delincuencia que hay, ¿no?, en el mundo, sobre todo en nuestro México. Y sale el video de un señor en Colombia donde su hijo no sé qué cosa hizo, pero el señor se quitó el cinturón y con el cinturón le está pegando a su hijo. No un hijo de 14 años, no, hermano, a un hombre ya de más de 30 años y le está pegando con el cinturón. Y la gente que está de este lado viendo, ¿verdad?, los comentaristas dicen, pues no es la mejor manera, pero qué bueno que está haciendo eso ese papá. Y mi esposa y yo nos volteamos a ver y decimos, creo que esto le ha faltado a nuestro pueblo. ¿Recuerdan, hermanos? Que vino una ola de psicólogos diciendo, no tienes que pegarle porque los vas a traumar. ¿Sí? Mire, hermanos, yo tengo 57 años de edad, no estoy traumado. Y mi papá me disciplinó, me arrodillaba, arrodíllate. Se quitaba el cinturón y en la espalda, hermanos. Hasta quedaba ahí en la espalda hecho en México el cinturón. Y luego mi papá me decía, esto me duele más a ti que a mí, y yo no le creía, por alguna razón. Pero crecí derecho. Y a muchos hermanos, en la actualidad, todos esos psicólogos que dicen que no lo toques ni con el pétalo de una rosa, que les hables, hermanos, eso no funciona. No funciona. Y lo estamos viendo ahorita. Tantos secuestradores, tanta violencia intrafamiliar, tantos narcotraficantes, tantas personas impías que no hacen la voluntad de Dios y han vivido, hermanos, en hogares, hermanos, que no han hecho lo correcto a la luz de la palabra de Dios. ¿No es cierto? Los límites son ¿para qué? Para nuestra protección, pero los límites forjan nuestro carácter. ¿Amén? Una cosa más, los límites traen bendición cuando se obedecen. La obediencia a Dios siempre produce vida y produce paz. El respeto a los límites conduce a la comunión con Dios. Así que, hermanos, cuando los límites se obedecen, producen bendición en nuestra vida. Amén. Y nos ayudan. Pero si no desobedecemos los límites, entonces cosechamos cosas no gratas en nuestra propia vida. Traspasar los límites, hermanos, trae consecuencias. La desobediencia siempre tiene resultados dolorosos. La Biblia muestra muchos ejemplos de ello. Les doy un ejemplo rápidamente. El pueblo de Israel, después que pasó el río Jordán, tenían que conquistar a Jericó. ¿Recuerdan esa parte de la historia? Y entonces Dios le dijo a Josué, tienen que rodear todo el pueblo de Jericó un día, todo un día, al día siguiente otro día, 6 días tenían que hacerlo. Pero el 7º día tienen que darle ¿cuántas vueltas? 7 vueltas. Y tocar los cuernos, las trompetas, con fuerza. Y los muros iban a caer. Pero cuando entren, dijo Dios, no tomen nada del pueblo de botín, porque es anatema a Jehová. No tomen nada. Ese era el límite de Dios, lo que tenían que hacer. Y entonces el pueblo de Jericó estaba, dice, temblando cuando miraron al pueblo de Israel dar las vueltas cada día. No entendían ellos nada. Y cuando dieron el último día dieron 7 vueltas, el pueblo estaba temblando de Jericó. Y cuando tocaron las trompetas, los muros cayeron. Pero hubo un hombre que se llamaba Acán. ¿Recuerdan? Y este hombre, dice la palabra de Dios, que vio entre los enseres un manto babilónico y algunos lingotes de oro, y los tomó del anatema
Pero miren, asómbrese conmigo. Y llegó a su casa, llegó a la tienda de su casa. Ya me imagino, quiero imaginarme acá, no llevaba mochilas como hoy. No sé cómo le haría. Sin embargo, ya me imagino a Acán sacando el manto babilónico precioso y diciéndole a su esposa: mira lo que me encontré allá. Y hasta lo extendieron, lo vieron y todo. Y mira, y se sacó de las botas quizás, ¿no? Los lingotes de oro. Y mira lo que traigo aquí. Y quizás hasta le faltó el respeto a Dios diciendo: Dios no sabe el destino. Estoy imaginándome, hermanos, lo que pasó en esa tienda de campaña. Y ahí mismo, acá, hermanos, en su tienda de campaña, cavó un hoyo. Y ahí escondió los enseres que había tomado y tapó todo. Pero ¿saben? Su esposa y sus hijos habían visto lo que Acán había hecho, había traspasado los límites. ¿Y sabe qué fue el castigo, hermanos? Que Acán fue sacado delante del campamento y fue apedreado él, su esposa, sus hijos, sus animales, su tienda, todo. Y después que fue apedreado y que era un montón de escombros, le prendieron fuego. Y fue el final de Acán, el que perturbó a Israel. Los límites tienen un propósito en nuestra vida. Y quiero que los veamos, hermanos. Los límites de Dios nos muestran su amor y nos dan seguridad. Pero miren, rápidamente, si usted se dio cuenta en Éxodo 19, ahí, hermanos, en el versículo 12 habla de límites, en el versículo 21 habla de límites, en el versículo 23 y 24 habla también de límites que Dios pone. Pero Dios, hermanos, nos pone límites a nosotros. Por ejemplo, hermanos, la palabra de Dios en 2 de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Será un límite puesto por Dios? Sí, hermanos, sí, es un límite de Dios. Es un límite que Dios le pone a sus hijos y le dice: no tienes que casarte, no tienes que mezclarte con nadie que no sea un hijo o una hija de Dios. No os unáis en yugo desigual. Los que han vivido en el campo por algún tiempo en sus vidas, usted sabe que cuando hay una yunta de bueyes que va a arar la tierra, tiene que haber un yugo, pero el yugo tiene que quedar de manera derecha para que los animales que son del mismo tiro, misma estatura, puedan arar la tierra y puedan quedar los surcos derechos, ¿sí o no? Pero si de pronto tú pones a un buey y pones a un caballo, ¿le hará resultado? No. ¿O pones a un burro? No va a dar resultado. Porque entonces los surcos quedarán chuecos, los animales, uno caminará así, otro caminará chueco y no podrán hacer bien el trabajo. No se van a poder entender. Y saben, hermanos, cuando las personas se unen en yugo desigual, no pueden hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Y tenemos que pedirle a Dios, hermanos, que nos dé la sabiduría de Él para poder vivir una vida acorde a la voluntad de Dios. Amén. Otro límite, hermanos, otro límite que también es no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Será un límite puesto por Dios? Sí, no dejando de congregarnos. No dejes de congregarte. Sé fiel a la casa de Dios. Dios te va a dar bendiciones de cualquier índole. ¿Sabe? Le voy a contar eso y le va a dar risa porque tenía, pero ya no tengo. Usted me va a entender ahorita. ¿De acuerdo? Tenía, pero ya no tengo. Un miércoles me pensaba yo quedar en casa y en Celaya, no ir al culto de oración. Perdón, un domingo en la tarde. Le dije a mi esposa: pues vamos a quedarnos, descansamos hoy. Y mi esposa me dijo: bueno, está bien, pero no convencida. Y cuando yo vi la reacción dije: no, mejor vamos a ir. Alistamos a los niños y fuimos. Y cuando llegamos, llegó un hermano Panchito, que ya es la presencia de Dios.
Y llegó el hermano Panchito y me dice, hermano, quiero darle una noticia. Véngase. Nos fuimos, ¿no?, a un cuarto ahí del templo. Quiero decirle, hermano, que compré 20 hectáreas de terreno y estoy donando 11 hectáreas para la iglesia para que ahí pongan un campamento. ¿Cómo ve? Bendito Dios, ¿no? Pero tengo 1 hectárea de terreno que le quiero regalar a usted. Y yo dije, wow, dije yo, ¿verdad? Dentro de mí, 1 hectárea de terreno, no, nadie me había regalado, ¿no?, unas tierritas o algo así. Sí, hermano, adelante, ¿verdad? Dije yo, si Dios lo puso en su... Sí, hermano, lo único que tiene usted que hacer es arreglar los papeles. Pero ahí está su hectárea, tal día vamos a ir para delinear y hacer, ¿verdad?, todo. Y había otros pastores ahí también en la iglesia que también les regaló 1 hectárea de terreno. Y yo salí contento, ¿no? Dije yo, pues una bendición de Dios. Bueno, al final de cuentas, hermanos, el hermano Panchito, Dios lo llamó a su presencia, no tuvo oportunidad de arreglar nada, así que no tengo nada de todas maneras. Por eso le dije que tuve y ya no tengo, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles es que a veces cuando no vamos a la casa de Dios nos perdemos de las bendiciones. La mayor bendición es escuchar la palabra de Dios. Pero usted puede ser bendecido de diferentes maneras por Dios, ¿no? Así que venga, los límites de Dios son buenos. Venga, no importa cómo esté, cómo se sienta. Venga, ¿no tiene ganas de venir al templo? Bueno, pues venga, ¿sí? Cuando yo estudiaba en la prepa y no tenía ganas de estudiar, mi papá me decía, si no tienes ganas de estudiar, estudia. Te van a dar ganas, pero estudia. Sin ganas, pero estudia. ¿No tienes ganas de leer la Biblia? Léela, aunque no tengas ganas. ¿Y qué cree? Que cuando usted comienza a leer la Biblia y de pronto ya rompió el que no quiero y empieza a leer el primer capítulo, luego como que uno agarra, ¿verdad?, y empieza a leer con el capítulo 2 y el 3 y el 4 y a veces uno quisiera seguir, ¿no? Pero sabe, no deje de venir a la casa de Dios, congréguese, venga, que ese sea, hermanos, algo que Dios ponga en su corazón. Acuérdese, los límites de Dios son buenos cuando le obedecemos, si forman nuestro carácter, nos protegen y muestran la autoridad y la santidad de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Qué otro límite encontramos en la palabra de Dios? Lo menciono rápido. No dejando de congregarnos. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es otro límite. No paguéis a nadie mal por mal. No os mintáis los unos a los otros. Otro límite. No nos cansemos de hacer el bien. Otro límite. No os afanéis. Otro límite. No os hagáis tesoros en la tierra. Es otro límite puesto por Dios. Invierte en las cosas celestiales. No juzguéis para que no seáis juzgados. Es otro límite puesto por Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Otro límite puesto por Dios. No andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La pregunta esta mañana es, ¿obedeces los límites de Dios o tú le pones límites a Él? Aún a pesar de todo lo que Dios hizo por Israel, el pueblo se rebelaba una y otra vez y le ponía límites a Dios. Hermanos, Dios nos quiere bendecir. Dios quiere que tú crezcas espiritualmente. Dios quiere que tú seas fuerte espiritualmente. Dios quiere que cuando enfrentes, hermanos, las circunstancias, las adversidades, las pruebas de la vida, Dios te quiere bendecir a ti, pero quiere hallarte fiel, respetando los límites de Dios y no respetando tus propios límites. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo vivimos nuestra vida espiritual? ¿Será acaso que nosotros le ponemos límites a Dios? Señor, esto te lo voy a entregar a ti, pero esto otro, Señor, eso no lo toques, esto es mío. ¿Sí me explico? Esto es mío, Señor, eso no me lo toques. Te voy a obedecer en esto, a nuestra conveniencia, pero esto, no, Señor, esto no lo toques.
eso déjamelo seguir disfrutando. Y la palabra de Dios dice que Dios le dijo al pueblo de Israel, santifícalos, santifícalos. Y cuando venimos a la presencia de Dios los domingos, hermanos, en la mañana, o cuando estás en tu hogar teniendo el altar familiar, santifica tu vida y dile a Dios, Señor, me está costando trabajo leer tu palabra, ayúdame a leerla. Señor, me cuesta trabajo toda la semana. Y cuando llega el domingo, yo quisiera seguirme de paso, ¿no? Durmiendo, porque estoy cansado. Pero ayúdame, Señor, dame la fuerza que necesito para poder estar en tu casa de oración todos los días. Señor, ayúdame en mi carácter, ¿sí? Me molesto con facilidad, soy explosivo. Ayúdame, dame la paciencia que yo necesito. Forja mi carácter, Señor. Porque los límites que Dios nos pone, hermanos, son para nuestro propio bien. Yo me pregunto esta mañana, ¿es acaso que nosotros podemos ponerle límites a Dios? Vivimos, hermanos, en un mundo lleno de patrones y moldes de iniquidad, en donde la drogadicción, el alcoholismo, la desobediencia, las violaciones, la prostitución, la sodomía, los secuestros, la violencia intrafamiliar, los acosos sexuales, las leyes de legalización mal infundadas como la de igualdad de géneros, ¿sí?, que pervierten lo sano y el sano juicio y las leyes de Dios, los abortos y asesinatos, el robo y la mentira, en donde chicas venden sus cuerpos por unos cuantos pesos. La frialdad y la falta de insensibilidad son el pan de cada día. Necesitamos, hermanos, como cristianos, ser la sal de la tierra y la luz del mundo, pero desafortunadamente limitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Así jamás podremos ser usados como instrumentos de Dios en las manos de Él, ni podremos impactar a este mundo si nosotros no hacemos las diferencias y el parteaguas. Nosotros no podremos, hermanos, impactar a este mundo si yo, Marcos, vivo bajo mi propio parámetro, bajo mi propia voluntad. Jamás podré impactar la vida de los demás. Y si yo quiero impactar la vida de los demás, yo tengo que ser diferente. Tengo que obedecer los límites de Dios que me da en su palabra. Señor, ayúdame a apropiarlos a mi propia vida. ¿Quieres que yo lea tu palabra, Señor, todos los días? Lo voy a hacer, porque tú me estás poniendo ese límite. Lee la palabra de Dios. ¿Quieres que yo le hable a otros de Cristo? Ayúdame a hacerlo. ¿Quieres que yo haga esto otro? Lo voy a hacer porque quiero darte la honra y la gloria. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude. Ahora, déjame terminar con esos 8 puntos. No tienen prisa, ¿verdad? Ok. Déjame decirle y preguntarnos esta mañana, ¿cómo limitamos a Dios? Ya vimos los límites de Dios, ¿verdad?, en nuestras vidas. Pero pregúntate esta mañana, ¿cómo limitamos a Dios? ¿Sí? Mira, número 1, ¿cómo limitamos a Dios? Cuando tenemos una vida inconsistente o contradictoria. Limitamos a Dios. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que cuando no tengo una vida de integridad, limito a Dios. Cuando mis hechos hablan más fuerte que mis palabras, ¿sí?, limitamos a Dios y limitamos su poder. Cuando vivimos una cosa y practicamos otra, no hay consistencia con lo que decimos, con lo que hacemos. Santiago 1:22 dice la palabra de Dios, pero sed hacedores de la palabra de Dios
y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. De tal manera, hermanos, que si yo quiero obedecer a Dios, tengo que quitar de mi vida este límite que yo mismo le pongo a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los domingos vengo y canto aquí en la iglesia, grande gozo, ale mi alma hoy, ¿verdad? Y trabajar, somos siervos de Dios y cantamos a todo pulmón, pero en la semana, hermanos, vivo una vida bajo mis propios parámetros, no respeto a nadie, no soy amable, hago lo que yo quiero, no oro, no leo la Biblia, no le comparto a otros de Cristo, mucho menos le doy un buen testimonio, vivo como quiero, pero llega el domingo y agarro mi Biblia, ¿verdad? Me quito el polvo y, ¿verdad? ¿A dónde vas? Voy a la iglesia, voy a ver a Dios. No. ¿Sí me explico? Y la gente que nos ve en el derredor, ve nuestra actitud, ve nuestro carácter, ve nuestra manera de relacionarnos y conducirnos, dice la gente de allá, para ser como él, mejor no soy nada. ¿No es cierto, hermanos? Y de pronto empezamos a limitar el poder de Dios en nuestras vidas. Empezamos a poner límites a Dios, nosotros a Dios. Otro límite que a veces llegamos a poner cuando tenemos una vida con poca fe, cuando tenemos una vida llena de incredulidad, cuando creemos que Dios lo puede todo, pero al mismo tiempo decimos, ¿y sí lo hará? ¿Y será posible que Dios va a hacerlo? Y no confiamos en Dios. Vea conmigo Hebreos 11, por favor. Hebreos capítulo 11. Vaya conmigo allá a la escritura. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Si usted llegó ahí, lea conmigo esa porción. Hebreos capítulo 11 y verso 1. Dice la palabra de Dios, hermanos, ayúdame a leerlo todos juntos a una sola voz. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjese, es pues la fe, la certeza. O sea, estoy seguro. ¿Sí? Estoy seguro. Estoy esperando algo que no veo. Estoy seguro que va a pasar. Y luego dice la convicción de lo que no se ve. Yo le decía a mi esposa, confiemos en Dios. ¿Por qué pasó todo esto en la vida de mi esposa o está pasando? La primera operación fue un éxito, todo iba bien, de pronto se cae, la rótula se rompe, se fractura, la operan, la operación no queda, se desancla todo, la vuelven a operar y la operación otra vez no vuelve a quedar, le mandan a hacer análisis y hay una bacteria, hermanos, que está ocasionando problemas o estaba ocasionando problemas en la rodilla. Y le digo a mi esposa, qué bueno que nos dimos cuenta de esto, porque si eso estaba ocasionando problemas ahorita, en el futuro pudo haber sido peor todavía. Entonces, qué bueno. Los medicamentos, hermanos, son carísimos. ¿Sabe que me fui de espaldas cuando el médico nos recetó el medicamento? ¿Y sabe cuánto costaban 10 pastillitas que tenía que tomarse una cada 12 horas? Nos costaban 12,000 pesos, hermanos. Y dijimos, wow, o sea, no puede ser. Pues búscale, Carmelita, a ver qué otro, y le hablamos con el doctor, no hay otro remedio, porque no tenemos la solvencia económica para pagar 12,000 pesos, y tenemos que comprar 3 cajas, así que mi esposa empezó a investigar, bueno, de 12,000 bajamos a 3,600, siguió investigando, bajamos a 1,300, siguió investigando, y bajamos a 900 pesos, hermano, y todo, ¿sabe por qué? Porque las farmacias o los farmacéuticos venden la patente y es lo que cobran más caro. Y afortunadamente tuvimos para pagar 3,000 pesos, que es lo que mi esposa está ocupando. Pero saben, tenemos que pedirle a Dios que nos dé fe para continuar. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego dice el verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe, hermanos, en que Dios nos va a ayudar en nuestros problemas. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que dará también con la tentación la salida para que podáis resistir o soportar. Fe, hermanos, fe en que nos ayudará en nuestras relaciones con nuestros hermanos aquí en la iglesia y con nuestras familias. Fe que nos va a ayudar. ¿Tiene usted problemas familiares? ¿Quién no los tiene? ¿Sí o no? Todos tenemos, ¿no?, problemas familiares. En casa, con los cuñados, con los hijos, con la esposa, con el esposo, con los suegros, con los abuelos, ¿no? Pero siempre hay un detalle por ahí que surge a la vista. Y tenemos que pedirle a Dios: Señor, ayúdame, dame fe, ¿para qué? Para tener buenas relaciones. Ayúdame, Señor, en que yo pueda tener fe en medio de las tentaciones. Fe en que nos ayudarás en nuestros conflictos espirituales. ¿Quién no tiene conflictos espirituales? ¿Con qué está luchando usted actualmente? ¿Con qué lucha dentro de su ser? ¿Qué es lo que le roba el sueño a veces? Tenemos conflictos espirituales. Y tenemos que remitirlos a Dios y decirle: Señor, estoy batallando con este problema espiritual en mi vida. Ayúdame, Señor, a confiar en ti. Ayúdame a que yo no dependa de lo que los demás digan. Ayúdame, Señor, a depender de ti. Amén. Dios, hermanos, está de nuestro lado, pero quiere que usted y yo, hermanos, quitemos esos límites que hemos interpuesto, y uno de ellos es la incredulidad. Como aquella ancianita, ¿verdad?, que vivía ahí. El sol sale por este lado, pues ahí había un cerro, y la viejecita vivía de este lado del cerro, así que cuando el sol salía, hermanos, el sol apenas le venía pegando a ella como a las 11 de la mañana, 12 del día, y la viejita empezó a orar y pedirle: Señor, te pido que quites ese monte de ahí, porque el sol no me pega. Y tu palabra dice que si uno pide que ese monte se quite y se eche al mar, tú lo vas a hacer, Señor. Así que te pido que lo quites de ahí. Fue su oración. A la mañana siguiente se levantó y abrió las cortinas. ¿Y qué creen? Ahí estaba el cerro. Y dijo la viejita: sabía que no lo ibas a quitar. ¿Eso se llamará fe? No, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no sé qué esté usted pasando, porque no conozco su corazón, por supuesto, pero yo no sé qué esté usted pasando, pero confíe en Dios. Quite esa barrera, confíe en Dios. Dígale: Señor, tú sabes lo que haces, tú tienes el control. Aún en mis problemas espirituales, Señor, te ruego que tú me ayudes a salir adelante. Necesitamos fe, hermanos. Cuando tenemos, hermanos, también una vida de oración poco profunda o egoísta, estamos limitando a Dios. Cuando ni siquiera invertimos tiempo para orar, limitamos el poder de Dios. Uno de los problemas, hermanos, en todas las iglesias de toda la República es que hace falta mucha oración. Y si no dependemos de la oración, si no vivimos de rodillas, Dios no podrá bendecirnos. Dios no podrá obrar en nuestros corazones. Tenemos en nuestras vidas el anhelo de que mi familia venga al templo, y qué bueno. Tenemos el anhelo de que mis compañeros de trabajo, traerlos, qué bueno. Que mis amigos cercanos vengan también, qué bueno. Pero si no oramos por ellos, si no intercedemos delante de Dios por ellos, ¿vendrán? Mucha gente no quiere escuchar de Dios, ¿no es cierto? Mucha gente no quiere escuchar de Dios. Yo tenía un amigo en el seguro
que cada que me lo encontraba le decía: Ismael, ven a la casa de Dios, te invito. Una vez fue con su esposa y su niño. Tenía problemas que podían ser resueltos, por supuesto. Tenía conflictos espirituales. No quería venir, y siempre que lo encontraba, lo invitaba: oye, te invito. Oraba por él, te invito. Y un día me dijo: ¿sabes qué, Marcos? Ya estuvo, ¿no? Ya cada rato me estás diciendo, ya no quiero que me vuelvas a hablar del tema. Y yo le dije: pues mira, mi amigo, cada que me encuentres, te voy a hablar del tema. Cada que me encuentres. Así que tienes dos opciones: o me escuchas, y me sacas la vuelta. ¿Y sabe qué hizo? Me sacó la vuelta. ¿En serio? Pero que queremos, hermanos, que nuestra iglesia se llene, oremos. Pidámosle a Dios: Señor, bendice nuestra iglesia. Me llena de gozo el saber que somos muchos más, ¿no, hermana Berta? Me llena de gozo eso. ¿Pero usted está conforme? ¿No? Queremos que aquellos espacios se llenen, miren, aquellas bancas se llenen. Queremos un día, como lo he mencionado, construir arriba, allá hacer los salones de clases. ¿Sí? Digo, yo quisiera poner aquí el estacionamiento enfrente para nosotros, pero no se puede, ¿verdad? Pero, ¿sabe? Sí podemos pedirle a Dios que Él nos ayude. Hermanos, ¿cómo limitamos a Dios? Limitamos a Dios, hermanos, cuando tenemos una vida de oración poco profunda, o no tenemos una vida de oración, o cuando somos egoístas, cuando tenemos pereza espiritual, ¿Quién en la vida no ha tenido pereza física? ¿Quién no? Alce la mano. ¿Quién nunca ha tenido pereza? Todos la hemos tenido, ¿no? ¿Sí o no? Miren, por ejemplo, mañana es un día de asueto, ¿sí o no? ¿Sí? Mañana muchos no trabajamos. Yo no trabajo mañana. Y desde que supe que no trabajamos mañana, ya me estoy haciendo la idea de que me voy a levantar a las 10 de la mañana. ¿Sí? Le dije a mi esposa: vamos a echar flojera el lunes. Ahora es un día de descanso, sí. ¿Sería válido? Sí. Pero cuando volteas a ver tu casa y ves el sinfín de cosas que hay, dices tú: me tengo que levantar a las 5. ¿Sí me explico? Para que me rinde el tiempo. Pero uno de los problemas en nuestra vida espiritual, hermanos, es que tenemos pereza espiritual. Miren, leemos la palabra de Dios, y cuando estás leyendo la palabra de Dios, no sé por qué razón, escuche esto, no sé por qué razón empiezas tú a leer la palabra de Dios y de pronto, miren, estás ya está cabeceando. Pereza espiritual, estás cabeceando. Ay, dices tú: no puedo, la cierras. Y te vas a la sala y prendes la tele y te puedes pasar hasta 3 horas. ¿Cierto o no es cierto? Viendo la televisión. Y te preguntas y dices tú: ¿dónde está el sueño que tenía? Pereza espiritual. Y la pereza espiritual, hermanos, solamente puede desaparecer cuando venimos delante de Dios y le pedimos: Señor, ayúdame. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice el Salmo 1:2: serás como árbol junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39 dice esto. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios y decirle: Señor, ayúdame, Señor, que la pereza espiritual sea quitada de mi vida. La oración, hermanos, también nos da pereza espiritual a veces, pero la Biblia dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu, y velando en ello con toda oración y súplica por todos los santos.
O sea, orar unos por otros. Y dice también allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, orad sin cesar. Y cuando nosotros, hermanos, nos enfrentamos ante la pereza espiritual, tenemos que pedirle a Dios y decirle: Señor, ayúdame a disciplinar mi vida, a quitar ese límite de mi vida para que tú puedas bendecirme, para que tú puedas ayudarme. Sabe que por mucho tiempo he estado orando para que los miércoles no nada más sea mi hija, el hermano Fernando, su esposa y yo. Y ya por lo menos han habido 2 miércoles que han habido más de 5 personas, amén. Hace 15 días fuimos 12 personas. Ese miércoles yo no pude venir por el trabajo, pero ¿cuántos fuimos, hermanos? ¿8? ¿Por lo menos? Por lo menos. ¿Dios puede bendecir? Sí. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios que Él pueda, hermanos, ayudarnos en oración y decirle: quita de mí la pereza espiritual, en vivir una vida santa delante de Dios, en el compartir con otros la palabra de Dios. Pedirle al Señor, ayúdame a compartir. No estoy diciendo que usted agarre la Biblia y le dé un montón de textos. Simplemente usted acérquese a una persona y dígale: amigo, amiga, quiero mostrarte cómo Dios ha cambiado mi vida. Mira, yo antes era así, así, así. No me enorgullece lo que te estoy contando. Pero vino un día alguien y me habló de Cristo Jesús y Dios cambió mi vida cuando yo me rendí a Él. Eso es dar testimonio, hermanos. Y te invito a que vayamos a la casa de Dios para que escuches lo que el hermano, el pastor o el que vaya a predicar esté ahí, para que te comparta las buenas nuevas de salvación. Hermanos, vivimos en un mundo necesitado de Dios. Y tú y yo somos la luz del mundo, tú y yo somos la sal de la tierra, que podemos darle sabor a este mundo. Amén. Amén. Pero ¿qué necesitamos? Pedirle a Dios que la pereza espiritual caiga de nuestras vidas, sea alejada. Ser negligentes y apáticos en nuestra vida espiritual también es un impedimento. Y eso significa un descuido espiritual. Negligencia, hermanos, es dejadez, es indolencia, falta de vigor o energía espiritual. Cuando no cuidamos de nuestra vida espiritual, entonces empezamos a vivir una vida negligente delante de Dios. La pregunta es: ¿obedeces los límites de Dios o tú le pones límites a Dios? Otra cosa más, hermanos, y con eso termino: hacer nuestra propia voluntad y no la de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Y cuando hacemos nuestra propia voluntad, hermanos, fallamos. Siempre fallamos delante de Dios. Y lo que Dios quiere, hermanos, es que tú y yo tengamos una vida victoriosa. Así que, hermanos, pidámosle en esta mañana que Dios nos ayude. Imagina tú lo que podría pasar en tu vida si entregaras a Dios todo sin reserva. Una vez un joven escuchó esto y el que estaba predicando dijo: imagínate que tú le entregaras a Dios todo sin reserva y que hicieras la voluntad de Dios y no la tuya. Lo que no haría Dios contigo, sin duda sembraría este mundo. Y ese joven que escuchaba eso se llamaba Dwight L. Moody y fue uno de los grandes evangelistas en Chicago. Amén. Así que, hermanos, ¿qué cosas no haría Dios en tu familia y en tu vida si tan solo hoy tú le dices a Dios: Señor, ya no pondré más límites, ayúdame a obedecer los tuyos y caminar bajo tu voluntad? Amén. Cierren sus ojos, oremos, hermanos, al Señor. Padre bendito, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella, Señor, nos ayuda, nos enseña. Hay límites que tú has puesto para nuestra seguridad, para nuestra protección, y porque tenemos que entender, Señor, que tú nos amas
Y por eso, Padre bendito, los has puesto en nuestra vida, para que nosotros podamos tener una vida de victoria. Así con los ojos cerrados, hermanos. La enseñanza de hoy se trata de que si tú estás poniendo límites a Dios en tu vida, hoy tú puedas decirle esta mañana: Señor, rindo esto a ti. Quito eso de mi vida, porque quiero tener tu bendición. Quiero que tú me ayudes. Quiero crecer espiritualmente. Quiero que los míos se acerquen a ti. Pero si no se han acercado es porque quizás yo mismo estoy poniendo límites a tu poder. Y aunque sé que tú tienes todo poder, nunca trabajas en contra de la voluntad de nadie. Así que esta mañana yo hago un pacto contigo y te pido con todo mi corazón que tú me ayudes a quitar aquellos límites que yo he puesto para que tú puedas obrar en mi vida. Si hay alguien así tomando una decisión para Dios, le pido que se ponga en su lugar ahí en pie para orar por usted y pedirle a Dios esta mañana: Señor, ayúdame. Yo he puesto límites, pero hoy me decido a quitarle todos esos límites. ¿Habrá alguna persona así que quiera ponerse en pie y pedir junto conmigo: Señor, ayúdame a quitar esos límites? Le animo que tome esa decisión. Póngase en pie, por favor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hoy quédense en pie parados, por favor. Póngase en pie ahí. ¿Alguien más, hermanos? Gracias a Dios. ¿Alguien más? Bendito sea Dios. ¿Alguien más, hermanos? Dios le bendiga, hermano. Es un pacto con Dios. No es conmigo, es con Dios. Usted puede ponerse en pie y decirle: Señor, quito esos límites y quiero depender de ti. Te pido que tú me ayudes. ¿Habrá alguien más, hermanos, antes de orar? Puede ponerse en pie, hermana, por favor. Ahí en su lugar. Bendito sea Dios. ¿Alguien más? Tenemos tiempo de pedirle a Dios: Señor, esos límites con los que he batallado, aquí están. Los desecho. Y te pido que me ayudes a caminar bajo tu voluntad, bajo tus límites. Por último, ¿habrá alguien más? Oremos al Señor. Padre bendito, gracias, Señor, por los hermanos que se han puesto en pie y están haciendo, Señor, un pacto contigo esta mañana, al igual que yo, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a que esos límites que tú has puesto, ese término que has puesto en nuestras vidas, puedan ser límites que podamos obedecer y que un día, Señor, podamos ver la bendición que tú nos darás de ser obedientes. Por eso esta mañana, Señor, nos ponemos en tus manos. Toma, Señor, las decisiones que hoy tú estás viendo en cada corazón y permite, Padre bendito, que un día, Señor, podamos gozarnos de ver las bendiciones que tú estás derramando en nuestras vidas y en nuestra iglesia, Señor. A ti sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar lugares, hermanos.